Muchas gracias por mantener su atención en nosotros. Conocimos de Ángela Bachiller, una joven de 29 años con síndrome de Down, primera mujer en convertirse en alcalde en España, en su región. Hemos visto a Lenín Moreno, ex vicepresidente de Ecuador, en su silla de ruedas. Mencionamos también a John Sidney McCain, actual senador en Estados Unidos por Arizona, veterano de guerra con posteriores daños en sus extremidades. También pudiéramos recordar a Franklin Delano Roosevelt, 32º presidente de los Estados Unidos, quien sufrió una parálisis parcial y luego estuvo obligado a usar silla de ruedas. Pero vamos a quedarnos aquí, en República Dominicana, y recordemos al doctor Joaquín Balaguer, expresidente de nuestro país, quien en su último periodo presidencial quedó ciego por glaucoma. Así como ellos, muchos otros líderes políticos, y así las cosas, esta mesa conoce a nuestros invitados para desarrollar el tema de hoy. Quiero presentar a José Beltrán, quien es líder comunitario, escritor, un joven brillante, a quien agradecemos por su tiempo, muchísimas cosas que comentar con la sinceridad que le caracteriza. Gracias, José. De igual forma, presentamos a la licenciada María Recarey, quien es la encargada de la organización ASODIFIMO, es la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora. Bienvenida, María. Muchas gracias. Ya estábamos adelantando tantas cosas que el público debe ser partícipe de la conversación, porque hablar de esta ley, la 513, que fue derogada, ¿no?, por la anterior, 4200, es hablar de retos, es hablar de intención política, es hablar de sensibilidad social y, por supuesto, de un discurso que quizás antes de ocupar ciertas posiciones de poder es muy bonito en los medios de comunicación, en ciertos sectores, pero luego en la práctica, ay, cuántas cosas se quedan en el camino. Empezamos con usted, María. Hablemos de todos esos retos en República Dominicana y de qué presentamos en la actualidad en esta población tan importante. La población de las personas con discapacidad física en República Dominicana tiene un reto, dentro de los cuales la accesibilidad, claro, la falta de empleo, la educación, falta de vivienda. Dentro de todo lo que acabo de mencionar, está en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Ley 5-13, donde las personas con discapacidad no tienen una accesibilidad plena para trasladarse, el transporte. Y lo único que estamos esperando para que la ley se ejecute es nuestro reglamento. Ese reglamento tan esperado por el sector de las personas con discapacidad. Una cosa nos dicen en el Congreso, especialmente el día que la promulgaron, yo me sentí orgullosa de todos los legisladores, porque cuando fui a tocarle la puerta a cada uno de ellos en su casa, me decía, María, es un hecho que te la vamos a aprobar. Lo único que me dijeron de corazón, ya está aprobada. ¿Para qué está aprobada si no tenemos un reglamento? Exacto. No va a pasar como la ley 42-2000. Cuando nosotros, ¿qué le podemos decir a un empresario para que nos coloque a un compañero con discapacidad? Cuando la ley dice que un 2% para el empleo de unas personas con discapacidad, nos manda la ley y el reglamento para ejecutarlo. Claro. También en el caso de las viviendas, en el caso de los empleos públicos, hay muchas instituciones aquí de ministerios que sí están acogiendo a las personas con discapacidad, especialmente cultura. Cultura se le puede dar un reconocimiento positivo, ¿no? Un reconocimiento positimo. Por cumplir la ley, por cumplir lo que se supone debería sí, acatarnos muchos otros ministerios. No sé, porque en el sentido general le está dando seguimiento a las personas con discapacidad. En la lotería hay unos cuantos personas con discapacidad, no sé si el anuncio se está dando, ¿cómo le digo? Pero hay instituciones que están, en el INDRI tenemos personas con discapacidad. Nuestra institución, como ASODIFIMO, se está preocupando para la capacitación de las personas con discapacidad. En la beca, cuando una persona con discapacidad termina, se procura de buscarle una beca para que llegue a la universidad. Y pueda seguir profesionalizándose, por supuesto. Pero usted me comentaba otras debilidades, porque más que tener el pago de la matrícula,
hay otras ayudas Sí, en cuanto a la logística, el transporte, la persona que cuida, trasladarse al centro Sí, esa es una de académico. las debilidades que tenemos. De que no vale a nosotros como institución conseguirle una beca a unas personas con discapacidad cuando los compañeros con discapacidad viven en un estado de pobreza, que no tienen para pagar un taxi para ir a la universidad, donde no tenemos un transporte accesible en la comunidad, que para salir del lugar de la casa tenemos hoyo en la calle para las personas con discapacidad visual. Para la discapacidad física, no podemos coger un carro público porque no dejan. Sí, tenemos que usar por obligación un taxi para poder. Y donde sus padres no tienen, las personas con discapacidad quedan en la casa. A mí me preocupa más que la intención política, la sensibilidad social. Y yo por eso, José, digo y lo expreso públicamente, me fascina escucharte. He tenido la oportunidad en reuniones en la Fundación Freddy Chever, en ese programa de líderes políticos, de agentes de cambio, porque no hablas como una persona con una discapacidad visual. Hablas como un ser humano empoderado, inteligente, participativo, igual que cualquier otro ciudadano debería serlo. Entonces, nos preocupa, es lo que ves tú, que nos preocupa que todos seamos iguales, que tengamos los mismos derechos y deberes, tal cual el artículo 39 de nuestra Constitución lo dice. Bueno, el tema es que, como tú lo estás diciendo, ahora mismo yo cuando salgo a la calle, yo no pretendo que me vean como una persona con discapacidad a la que se le reconocen derechos. Yo pretendo ser un ciudadano tal cual. Un ciudadano que sale a la calle, que paga sus impuestos, que trabaja, un ser humano que cumple unos deberes de ciudadanía y que tiene la responsabilidad de cualquier otro ciudadano. Yo no estoy pidiendo ni más ni menos. De hecho, no es ni siquiera pidiendo, es un asunto una cuestión que me corresponde tal cual por el hecho inherente de ser humano. Exactamente. Más nada, o sea, lo de la discapacidad, que yo no pueda ver o que yo tenga alguna discapacidad motora, es un hecho circunstancial, que ni siquiera depende de mí. O sea, no depende de mí como el hecho de que yo me haya puesto una camisa de cuadros o unos zapatos negros. No, o sea, esas son cosas que dependen de mí. Pero la discapacidad es algo externo. Y uno de los principales problemas de la discapacidad en este país es la cuestión de que ver a una persona con discapacidad puede tener tres razones. Fue una persona que posiblemente Dios la está sometiendo a prueba, una persona que cometió que su familia ¿Te pasa algo en la garganta? José? está pagando algún pecado, una responsabilidad, o es una persona que tiene algún tipo de deficiencia de otro orden. Yo soy una persona ciega y como yo soy una persona ciega, deben entender en la calle que yo tengo una discapacidad múltiple que se asocia a mi cerebro. O sea, mi capacidad cerebral por mi discapacidad se ve disminuida. Así tú vas a ver entonces gente que me va a decir, wow, pero tú sí sabes, mira cómo tú subes esa escalera. O tú vas a encontrar gente que te va a decir, no, ellos tienen un don, ellos tienen una virtud, a ellos lo amaestran. Entonces, se escucha todo tipo de cosas. Exacto, entonces es una cuestión de también educación. O sea, nosotros tenemos una serie de reclamos, de demandas, que prefiero decir demandas, ahora que lo pienso, pero esas demandas van muy de la mano con todo lo que es el arraigo cultural que tenemos y con todo el sistema educativo que históricamente tenemos. Entonces, tenemos voluntad política, que es muy baja, y si esperamos para conseguir el reconocimiento de derechos, si esperamos a que haya voluntad política, nos podemos sentar y quedarnos a esperar. Está el tema... Es triste eso, pero es una realidad. Es muy triste, pero es así como funciona. Si nos ponemos... Pero tú decías que el discurso sí cala, ¿no? Es que los discursos son sensibleros. La gente entiende que una persona con discapacidad es una persona que no tiene sexo. Es una persona que no bebe, es una persona que no se divierte, que no sale, es una persona completamente, es como una especie de asceta metido en una montaña en el Tíbet. Yeah. Y no lo es. Aquí no hay montañas como la del Tíbet para encerrarse. Entonces, eso pasa con la discapacidad en este país. Es parte quizás del mismo lenguaje que se utiliza en medios de comunicación, los discursos políticos o las mismas empresas privadas en sus campañas y discursos grandilocuentes. ¿Ustedes entienden que es de todo un poco? A y B son correctas. En ese sentido, A y B son correctas. A, B y C, todas son correctas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por dónde partir? Decías que la intención política no es suficiente, no es tal, o es totalmente inexistente, de acuerdo a lo que puedo leer en tus palabras. Sin embargo, estamos nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, y este espacio se dirige a todos ellos.
¿Por dónde empezar, José? Un poco de todo. Primero, asumir compromisos, o sea, entender, porque también, por ejemplo, está el hecho de que hay personas con discapacidad que salen a las calles y vienen de toda esa cultura asistencial, no se les puede culpar, comenzar con el tema de la discapacidad, que cada persona con discapacidad asuma su ciudadanía y entienda que el hecho de la discapacidad no es no existe una... la sociedad no les debe algo por tener una discapacidad. Hay personas con discapacidad que se autodiscriminan, se segregan y exigen beneficios que no les corresponden porque son ciudadanos, si pretenden una equidad en la ciudadanía. Comenzar por ahí, o sea, un tema... Inmediatamente cada persona con discapacidad, y no sé si María esté de acuerdo conmigo, asuma el compromiso social que le corresponde, va a salir a la calle y hacerse partícipe de causas, no solo de causas de personas con discapacidad, sino las causas de otras. Por ejemplo, si hay una causa por educación digna, a una persona con discapacidad le afecta. Si hay una causa por temas de educación sexual, a una persona con discapacidad le corresponde esa causa, porque si no hay una educación sexual van a seguir pensando que el hecho de que una mujer embarazada esté en silla de ruedas es culpa de un abusador. Si, por ejemplo, a María la ven embarazada, van a decir, ¿y quién fue el abusador? Y tú no sabes si ella buscó a su hijo. Exacto, claro. Entonces, que eso me tocó a mí, me lo dijeron. Y le toca a muchas personas con discapacidad. Entonces, si tú te fijas, las causas no es ver la discapacidad, la causa de discapacidad como un tema alternativo, aparte de las demás, sino como un eje transversal. La discapacidad es transversal a educación, a medio ambiente, a salud, empleo, trabajo, todo eso. Si tú te fijas, cada uno de esos elementos que son disfuncionales en este país afectan directamente a la discapacidad. Si a una mujer la discriminan, a una mujer con discapacidad, doblemente. Exacto. Si un joven en este país no consigue trabajo, un joven con discapacidad, doblemente. Como muchos. Entonces, es lo que ocurre, comenzar por ahí. Y ya luego, entonces sí, haciéndose portavoz y tal, exigir. Y no callarse, o sea, que el tema esté en la palestra, porque si nos dejamos llevar aquí de lo que está en la agenda, aquí la agenda la controlan 2 o 3 personas, la agenda de los medios de comunicación, y eso hay que romperlo. También se ha hablado aquí en Así las Cosas. María, regreso con usted y con nuestras invitadas que están aquí en el estudio, al regreso más de este tema de la participación política, pero no política partidista, política social, política comunitaria, en Así las Cosas, esta semana tratando la población de personas con discapacidad. No se vayan. Para comunicarte con nosotros, encuéntranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Así las Cosas TV. Ingresa a nuestro sitio en internet, cit.do, o escríbenos un correo electrónico a la dirección asylascosas@cid.do. Puedes encontrar nuestros programas en nuestro canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana.